2 de julio del 2020 en la clase de cálculo integral. Bueno, estábamos viendo la vez pasada, voy a compartir pantalla, a ver, presentar ahora. Vamos a ver trigonométrica, profe. ¿Cómo? Vamos a ver integrales trigonométricas. Pues la idea es que sí, que veamos integrales trigonométricas, pero pues todo depende del tiempo, ¿no? Y cómo vayamos avanzando. Ahorita el tema que vamos a ver es integrales de la función exponencial natural. Luego vamos a ver integración por partes. Y ya de ahí, si nos queda tiempo, veríamos integrales de funciones trigonométricas e integración por fracciones parciales. Pero pues todo depende de cómo vayamos, de qué tal vayamos avanzando. Bueno, pues vamos a seguir. Estábamos viendo la clase pasada las integrales de las funciones. Estábamos viendo, bueno, en sentido general, todo lo que es la parte del logaritmo natural. Vimos cómo se deriva la función logaritmo natural. Vimos las integrales, o sea, la función que me da como resultado que su integral sea un logaritmo. La gráfica de esa función. También vimos la gráfica del logaritmo natural. La clase pasada es lo que vimos. O sea, ya habíamos visto que la función 1 sobre x, el área debajo de la curva, desde 1 hasta x, me da logaritmo natural. Pero la gráfica del logaritmo natural, pues tiene su propia forma. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver las funciones inversas. ¿Para qué vemos las funciones inversas? Las funciones inversas nos sirven como una introducción para la función exponencial natural, ya que la función exponencial natural es una función inversa de la función logaritmo natural. Las dos funciones, tanto la exponencial como la función logaritmo natural, son ampliamente utilizadas, no solo en el campo de las matemáticas, sino tienen múltiples aplicaciones de la vida real. La exponencial natural es muy utilizada para circuitos de corriente alterna, más específicamente en las cargas y descargas de un capacitor. La carga de un capacitor, o sea, la carga de corriente y descarga de un capacitor, no se hace de manera abrupta, sino que es exponencial. Necesita un tiempo de carga y el capacitor tampoco se descarga automáticamente en 0 segundos, sino que necesita un tiempo de descarga y ese tiempo de descarga también es exponencial. Entonces, son algunos ejemplos de dónde se utiliza la función exponencial natural y también pues está muy relacionada con la función logaritmo. Lo que vamos a ver ahorita son las funciones inversas, y sus derivadas. Y esto nos va a servir para adentrarnos más que nada como una introducción a la función exponencial natural. Esto nos va a ayudar a entender de dónde sale esta función exponencial natural y también su importancia. Bueno, tenemos una función. ¿Cuál es la definición de una función? En términos puramente geométricos, una función f toma un número x de su dominio D y le asigna un solo valor y de su rango R. Es una definición geométrica de lo que es una función. Tenemos un ejemplo de funciones. Vamos a poner algunos ejemplos acá. Una línea recta
Tengo mi eje coordenado XY. Una línea recta, independientemente de la pendiente, es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento X de su dominio le corresponde un único elemento de su rango Y. ¿Ven? Entonces, la recta sería un ejemplo de una función. Otro ejemplo de una función sería una curva de este lado, ¿verdad? Una raíz. Otro ejemplo de una función sería una curva de este tipo, que es una X cúbica. A cada elemento del conjunto X le corresponde un único elemento en Y. ¿Cuáles no son funciones? Algún ejemplo de una gráfica que no es una función podría ser una parábola. ¿Por qué? Porque una parábola tiene un elemento de Y, pero a este elemento de Y le corresponden dos valores en X. Le corresponde un valor, en este caso, negativo y positivo. Entonces, ese es otro ejemplo de lo que no es una función. Otro ejemplo aún más complicado, aún peor, sería la función senoidal. Sería la onda senoidal. La onda senoidal es aún peor porque a cada elemento Y le corresponden múltiples valores de X. O sea, recordemos que esta onda pues va variando conforme va pasando el tiempo. Entonces le corresponden múltiples valores tanto en la derecha como en la izquierda. Bien, entonces ya habiendo dado un pequeño repaso de lo que son las funciones, vamos a ver si yo tengo un eje coordenado. Vamos a pintar dos. Tengo mi eje X, mi eje Y, eje X, eje Y. Aquí está. Bien. Entonces, ¿qué me dicen las funciones inversas? Las funciones inversas me dicen que si yo tengo una función, en este caso, una función tiene un elemento de X, y a ese elemento X le corresponde un elemento de Y, me dice que con la función inversa yo puedo saber esa X de la cual provino. ¿Ok? O sea, yo puedo encontrar, si tengo el valor de Y, puedo encontrar la X en la cual provino esa función. Y esa sería mi inversa. Por ejemplo, tengo, en este caso, una recta. Tengo una recta. Esta recta pues es una función. Tiene un elemento X y le corresponde un elemento Y. Le corresponde un elemento Y. Entonces, si yo tengo el valor de X en esta función, puedo encontrar el valor de Y correspondiente. Y esta es mi función f. Recordemos que es una función f de x. Esta función f de x sería y igual a f de x, y un ejemplo de una recta pues sería 2x. 2x. Bien, si tengo el valor de x, entonces puedo encontrar el valor de y. Mi función inversa me dice que si yo tengo el valor de y,
puedo encontrar el valor de x del cual provino. Y esta sería mi función inversa. Hay que hacer notar algo aquí importante, y es que en los textos de matemáticas hay muchas veces nosotros nos confundimos poniendo la función inversa como f a la menos 1, pero para este tema, para este caso, hay que notar que la función f a la menos 1 no es lo mismo que comúnmente hacemos como 1 sobre f. No es lo mismo, esto no es igual. En este caso no se está refiriendo a que f a la menos 1 sea igual a 1 sobre f. Lo único que me está indicando es que f a la menos 1 es la función inversa de f. Bueno, pues entonces si yo tengo mi función, en este caso f de x igual a 2x, su función inversa me dice, bueno, si yo tengo el valor de y, entonces puedo saber el valor de x. Entonces, mi función inversa me dice, bueno, si yo tengo el valor de y, necesito encontrar el valor de x, entonces me quedaría como x igual a mi función inversa de x. Perdón, aquí sería mi función inversa de y. Aquí está. Función inversa de y. De y igual a, y lo que voy a hacer únicamente es despejar. Voy a despejar x, me quedaría 2 sobre y. Lo único que hicimos aquí es despejar x. Entonces, si yo tengo el valor de y, puedo saber la x de la cual provino. Otro ejemplo sería una curva. Vamos a ver una curva que es y igual a f de x igual a x cúbica menos 1. X cúbica menos 1. Bueno, es una curva. Ya sabemos que la x cúbica es una curva, pero intersecta al eje y en menos 1. Entonces mi gráfica sería más o menos así. Bien, entonces si yo tengo mi valor de x, tengo un valor de x que corresponde a un único elemento y, es una función. Si yo tengo el valor de esta x, puedo encontrar el resultado en y. Como vimos aquí, solo sustituyo x y encuentro el valor de y. Su inversa, pues sería, teniendo el valor de y, voy a encontrar x. Entonces, la función inversa en este caso quedaría como x despejándolo de esta ecuación, x es igual a mi función inversa en y, igual a, al despejar x me queda 1, me va a quedar y más 1, pasando el 1 del otro lado de la igualdad, queda positivo, y la exponente cúbica me va a quedar como una raíz cúbica. Bien, esta sería mi función f, y esta sería mi función f inversa. Ahora, no toda función puede invertirse de un modo tan simple. Hay algunas funciones que no se pueden, no se les puede encontrar la inversa de una manera tan sencilla como en estos casos. Por ejemplo,
habíamos mencionado el caso de la parábola. Vamos a mencionar dos casitos aquí. A ver. Vamos a poner dos gráficas para hacer notar la diferencia. Bien, la parábola, en este caso, es una función que no puede invertirse de una manera tan sencilla. Vamos a ver este ejemplo. Si yo tengo y igual a f de x igual a x al cuadrado, encuentro, o sea, yo sé que aquí mi x, o sea, tengo un valor de y, perdón, y a cada y le corresponden dos valores de x. Entonces, si yo despejo este valor de x, voy a tener x igual a la raíz cuadrada de y, inversa de y igual a raíz cuadrada de y. Pero ya sabemos que la raíz cuadrada al despejar me va a quedar aquí como más menos. Entonces, la parábola en este caso no tiene función inversa. El otro ejemplo que tenemos es una onda senoidal. Una onda senoidal, pues habíamos visto que es un caso aún peor porque tiene múltiples valores. Entonces tampoco tiene función inversa. Pues aquí tendría y igual a g de x igual al seno de x. Y su inversa pues sería el seno inverso, pero tampoco tiene, o sea, me va a dar múltiples valores y no tiene función inversa. Bien, entonces vamos a ver un pequeño teorema que nos va a indicar cuándo una función inversa existe o no existe. Existencia de funciones inversas. Existencia de funciones inversas. Y vamos a ponerlo aquí abajito. Me dice el teorema. Me dice el teorema. Si f es estrictamente monótona en su dominio, entonces f tiene una inversa. Entonces, esta es una condición que me está dando para que una función inversa exista. Me dice que si f es estrictamente monótona, entonces tiene una función inversa. ¿A qué se refiere con que la función sea monótona? Pues lo único que me está indicando es que la función sea creciente o decreciente en su dominio. Una función monótona es creciente o decreciente en su dominio x. Entonces, para el caso anterior de la parábola y la onda senoidal, hay una manera de buscarle su función inversa. Y una manera de encontrar la función inversa es restringir el dominio a un pedazo nada más. ¿Para qué? Para que yo tenga un elemento de x y un elemento de y únicamente. Entonces, teníamos el caso de una parábola, para empezar. Teníamos el caso de la parábola y el caso de la onda senoidal. Lo que tengo que hacer aquí entonces es restringir el dominio. Hay dos maneras.
puedo restringir el dominio para x mayor o igual a 0 o para x menor o igual a 0. En este caso, si yo restrinjo en el primero el dominio para x mayor o igual a 0, vamos a ponerle aquí, dominio restringido. Entonces solo voy a tener en cuenta lo que tengo del lado derecho del cuadrante. Y toda esta parte de aquí no la estaría tomando en cuenta. De esta manera, a un elemento en Y le va a corresponder un solo elemento en X. Entonces el problema anterior que tenía para la onda senoidal, la parábola, ya que tenía dos valores, se puede eliminar restringiendo su dominio. Para el caso de la onda senoidal, puedo restringir también el dominio. Por ejemplo, de menos pi entre 2, que sería por aquí, menos pi entre 2 a pi entre 2. Entonces, todo lo demás quedaría restringido. Y podría encontrar la función inversa de este pedazo nada más. ¿Se entiende la idea? Bien. Profe, con ese que se ha explicado ahorita, la verdad no lo estoy entendiendo. ¿Qué es lo que no entendiste? O sea, lo mismo que explicó en el de la parábola, pero en ese como que me revolvió. ¿En este pedazo? Ah, en este pedacito. Ese sería entonces lo mismo, prácticamente. Ajá. Sí, lo que pasa es que, acuérdate que para que algo se considere una función, pues tiene que tener un elemento en Y y un elemento en X. O sea, a tu gráfica únicamente le puede tocar un punto en X y un punto en Y, como la recta o como esta curva. Si tengo una función de ese tipo, o sea, un elemento X y un elemento Y, entonces puedo encontrar su inversa. Pero en el caso de la parábola no se puede encontrar la inversa, porque a un elemento de Y le corresponden dos elementos de X, en el caso de la parábola. A un elemento en Y le corresponden dos elementos en X. Entonces, la manera de poder encontrar la inversa es restringiendo una parte de mi gráfica. Si yo restringo una parte de mi gráfica, puedo encontrar la función inversa del otro pedazo. Por ejemplo, aquí tengo mi parábola, pero aquí estoy restringiendo el dominio, o sea, los valores de X los estoy restringiendo únicamente para X mayor o igual a 0, o sea, solo este pedazo es el que me importa. Y ahora, restringiendo el dominio, como quien dice, toda la parte negativa ya no la tomo en cuenta. Y ahora sí, voy a tener un elemento de Y y un elemento de X. Y ahora a este pedazo le puedo encontrar su inversa. Lo mismo pasa con la onda senoidal. Aquí estoy restringiendo, dominio restringido. Dominio restringido. ¿De dónde a dónde estoy restringiendo mi dominio? Pues en este caso lo estoy restringiendo de menos pi entre 2 a pi entre 2. Entonces, todo lo que está fuera de este dominio ya no lo tomo en cuenta y puedo encontrar la función inversa de este pedazo.
¿Sí se entiende? ¿Te ayudé? Sí, Bien, sí. Gracias. de nada. Pues entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que si f tiene una función inversa, si f tiene una función inversa, si f tiene una función inversa, f a la menos 1, está, aquí está. Si f tiene una función inversa, f a la menos 1, entonces f a la menos 1 también tiene una inversa. Y esa inversa pues sería f. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Si una función, o sea, si f tiene una inversa que es f a la menos 1, si f a la menos 1 la vuelvo a invertir, pues regreso a mi función original, ¿verdad? En pocas palabras, una función deshace lo que la otra hizo o una función invierte lo que la otra hizo. Es decir, que si tengo f inversa de f de x, voy a tener x. Y si tengo f inversa, aquí tendría un paréntesis más. Si tengo f inversa, perdón, f de la inversa de y, pues voy a tener que es igual a y. En pocas palabras, una hace, o sea, invierte lo que hizo la otra. En este caso, tengo la inversa de y, la vuelvo a invertir y tengo y. ¿Se entiende esta parte? Entonces, ¿cuál sería la gráfica? La gráfica de y igual a f inversa de x. Bien, supongamos aquí que f tiene inversa. Entonces, x, como vimos anteriormente, x es igual a la función inversa de y. ¿Verdad? Eso lo vimos hace un ratito. Y del otro lado tendría y igual a f de x. Entonces, y igual a f de x y x igual a función inversa de x tienen el mismo par coordenado xy. O sea, esta gráfica, o sea, esta función que tengo de este lado y la de este lado, tienen gráficas idénticas. Lo únicamente es que estas dos gráficas van a estar reflejadas. Vamos a verlo, cómo quedarían. Tenemos este ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. Tenemos este ejemplo, ¿no? Tengo aquí una recta y igual a x
Entonces, si yo tengo aquí un punto, tomo un punto aquí, tengo otro punto por acá, tengo un punto por aquí y un punto por acá. Suponiendo que mi gráfica, esta recta únicamente es para cortar en el origen. Vamos a verla ahorita. ¿Para qué me va a servir? Si yo tengo aquí un punto A, B, A, B, voy a tener en la parte inversa un punto B, A. Si por ejemplo aquí tengo 1, menos 2, del otro lado voy a tener menos 2,1. Si de este lado tengo 5,1, por ejemplo, de este lado voy a tener 1,5. Entonces tienen los mismos pares de ejes coordenados, pero podríamos decir que una es la imagen de la otra. Entonces, si yo tengo aquí una gráfica de este tipo, y aquí tengo una recta nada más para cortar, esta va a ser mi función f de x, mi y igual a f de x. Y aquí voy a tomar un punto, ¿no? Cualquiera, por aquí. Voy a tomar un punto cualquiera. Ese punto pues va a tener un eje coordenado x, y. ¿Cuál sería la inversa de esta función? Pues la inversa de esta función sería la misma gráfica, idéntica, solo que de manera contraria, o sea, del otro lado. Como quien dice, sería una imagen. Algo más o menos así. Vamos a ver si me sale. Ahí está. Entonces, esta sería mi función y igual a f inversa de x. Esta función es la inversa de f de x. Entonces, mi eje coordenado x, y tendría su contraparte en este punto, que sería y, x, ¿verdad? Entonces aquí tendría mi punto y, x. Bien, pues ¿para qué me sirve saber estas partes de funciones inversas? O sea, ¿para qué me sirve saber todo ese rollo? Ahora vamos a entrar, a la parte que ya le vamos a ver el sentido a buscar las funciones inversas. Bien. Tenemos la función exponencial natural. Ahora sí, aquí vamos a hablar de la función exponencial natural. Función exponencial natural. Es la que nos interesa. Yo ya sé cómo es mi función logaritmo natural, ¿verdad? Ya sé cómo es mi función logaritmo natural. Vamos a poner el eje x, el eje y. Pues mi función logaritmo natural de x, vamos a ponerlo aquí a un ladito. Su dominio del logaritmo natural va de 0 a infinito.
y su rango va de menos infinito a infinito. Cuando logaritmo natural, cuando x es igual a 0 en el logaritmo natural, pues voy a tener un punto, en este caso, ¿verdad? Perdón, cuando logaritmo natural es igual a 1, cuando x es igual a 1, o sea, logaritmo natural de 1, voy a tener 0. Ya sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0, entonces va a pasar mi gráfica del logaritmo natural de este modo, ¿verdad? Esta es y igual a logaritmo natural de x. El dominio pues va desde 0 hasta infinito, nunca llega a tocar 0, pero va desde 0 hasta infinito, y el rango, o sea en x, pues va de menos infinito a más infinito. Bien, ahora ¿cuál sería su parte contraria? O sea, voy a tener aquí, voy a pintar mi recta, para dividir en partes iguales a los ejes coordenados. Entonces, si yo tengo mi función inversa de la función logaritmo natural, mi gráfica va a ser exactamente igual, solo que como un espejo, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener algo más o menos así. Si aquí corta en 1 al eje X, entonces aquí, en este punto, va a cortar en 1 al eje Y. El logaritmo natural de 1, pues es 0, o sea, solo tiene 1 en X. Y de este lado, pues también tendría un 1 en Y y 0 en X. Es su parte inversa. Y ahora, esta función se llama exponencial. Y igual a exp. Y igual a exp de X. Y pues si es la inversa de la función logaritmo natural, entonces su dominio va a ser de menos infinito a infinito, o sea, lo contrario de menos infinito a infinito, y su rango pues va a ser de 0 a infinito, lo contrario que logaritmo natural. Y lo vemos aquí, dominio pues de menos infinito a infinito, rango desde 0 hasta infinito. Bien, entonces ya vimos que esta es la inversa, esta gráfica es la inversa de la función exponencial natural. A esta función se le llama, a la función inversa del logaritmo, perdón, se le llama exponencial natural. Vamos a ponerlo aquí. La inversa de logaritmo natural se denomina función exponencial natural y se denota por exp. Así, ojo que aquí exp no es exponente, sino que es función exponencial natural. Ese es un error muy común que vemos todo el tiempo en las calculadoras. Cuando queremos elevar algún número a una potencia, muchas veces apretamos en la calculadora el botón de exp y le ponemos el valor. Pero algunas calculadoras sí lo toman como exponente, pero muchas calculadoras SEXP lo toman como exponencial natural. Es por eso que cuando uno introduce los valores
y quiere elevar cierto número a una potencia, al ponerle exp le va a dar un número incorrecto. Bueno, entonces de este modo x, pues voy a tener x es igual a exponencial en y, o sea, función exponencial natural, y del otro lado pues voy a tener y igual a logaritmo natural de x. ¿Qué quiere decir? Bien, que si tengo mi función y igual a logaritmo natural de x, si paso el logaritmo natural del lado izquierdo de la igualdad, pues va a ser su inversa y me va a quedar como x igual a exponencial natural de y. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, eso. Bueno, y pues igual de manera contraria, si tengo la función exponencial natural de y, al pasar del otro lado de la igualdad, va a pasar como logaritmo natural de x. O sea, puede ser de un lado o del otro, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades de esta función exponencial natural? Propiedades de la función exponencial. Vamos a poner su definición. Y la definición de la función exponencial natural me dice: la letra e denota al único número real positivo tal que logaritmo natural de e, en este caso ya lo estoy, la función exponencial natural, en vez de escribirla como exp, ya la estoy poniendo como e, es igual a 1. ¿De dónde viene esta función exponencial natural con esa letra e? Pues esa letra e pues viene en honor de Leonhard Euler, ¿no? Que se escribe Euler. De ahí viene esta letra. Bien, entonces me dice que la letra e es el único número real positivo, el único que puede hacer que mi logaritmo natural sea igual a 1. Si ustedes intentan poner en la calculadora, van a empezar a poner ahí un montón de valores y no les va a dar 1. O sea, logaritmo natural de 1, logaritmo natural de 2, de 10, de 15, de 30, de 500. Y es difícil buscar un número en particular, o sea, ponerle ese número al logaritmo y que ese valor sea 1. El único número capaz de hacer esto es la función exponencial natural. O sea, ¿qué me estás diciendo? Pues sí, que función exponencial natural tiene un valor. Tiene un valor. Bien. Y ahorita vamos a ir para allá. ¿Qué tenemos aquí? Aquí teníamos mi gráfica. ¿Se acuerdan? Esta gráfica que es y igual a 1 sobre x. Si yo encuentro el área debajo de esta curva, un pedazo de esta área, entre 1 y e, y un valor de e, o sea, este valor de la exponencial natural, entonces el área va a ser igual a 1. ¿Qué me está queriendo decir? Bien, la integral
¿De dónde a dónde? Pues de 1 a e, de 1 hasta e. La integral de 1 a e, de 1 entre x, diferencial de x. Ya sé que 1 entre x, la integral sería logaritmo natural de x. Y esto va a estar evaluado desde 1 hasta e. Entonces, sustituyendo límite superior y límite inferior, voy a tener logaritmo natural de e menos logaritmo natural de 1. Ya sé que el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, me va a quedar únicamente logaritmo natural de e. Y como el área, esta área me dice que es 1, entonces logaritmo natural de e es igual a 1. Bien. Entonces, ya sé, bueno, ya me dijiste que esta función exponencial natural es el único número que hace que logaritmo natural sea 1. Lo acabamos de demostrar ahorita con esta integral. Pero, ¿qué valor tiene este número, no? ¿Qué valor tiene? De manera o sea, literal, se conocen miles de cifras decimales. O sea, literalmente este número tiene miles de cifras decimales. Sin embargo, los primeros dígitos de la función exponencial natural pues serían aproximadamente 2.7182 y 59, no sé cuántos números más, ¿no? Sin embargo, para fines prácticos, cuando se necesita utilizar el valor numérico de mi función exponencial natural, pues utilizo los primeros 3 dígitos. Estos de aquí, 2.71. Bien, entonces aquí vemos la relación que tiene la función exponencial natural con la función logaritmo natural. Entonces, si una función exponencial natural está elevada, o sea, tiene como potencia un logaritmo natural de x, pues esto es igual a x, ¿no? Si logaritmo natural tiene la función exponencial elevada a y, pues el valor va a ser y. Bien. Pues también tiene sus propiedades, ¿no? Tienen algunas propiedades un poquito más sencillas. Si tengo, por ejemplo, en este caso, e a la a por e a la b, o sea, tengo dos funciones exponenciales que se multiplican y tienen valores diferentes de exponente, pues sería lo mismo que en álgebra, ¿no? Sumar los exponentes sería e a la a más b. Y si tengo e a la a entre e a la b, igual que en álgebra sería e a la a menos b. Bien, pues ahora que ya sabemos la importancia de la función exponencial natural y su relación con el logaritmo natural, lo que vamos a hacer es buscar las integrales que tengan la función exponencial natural. Pero para poder integrar, como todos ya sabemos, hay que saber derivar. Estas funciones logaritmo natural y exponencial natural no se ven en cálculo diferencial, o sea, son temas de cálculo integral. A pesar de que nosotros aprendimos a derivar logaritmo natural, y ahora vamos a aprender a derivar
la función exponencial natural son temas de cálculo integral. O sea, son temas que se necesitan. Si yo no sé derivar la exponencial natural, no voy a poder utilizar integrales de esa función. Pues vamos a dejarla hasta aquí. Por cierto, entregaron sus tema siguiente. Vamos a poner aquí tema siguiente. Si alguien lo quiere checar, quiere buscar un poquito de información de esto. Tema siguiente, la derivada de e a la x. Por cierto, sus ejercicios los hicieron, los entregaron. No les pregunté si tuvieron dudas. Hoy estamos jueves, ya no tenemos clase de cálculo integral hasta la próxima semana, hasta el miércoles de la próxima semana. Les voy a dar chance, no vamos a tener la clase el lunes, la vamos a tener el miércoles, pero por ese motivo vamos a dejar unos ejercicios más. Vamos a dejar unos ejercicios más. Los voy a escribir aquí en el chat. Del conjunto de problemas 6.1, ejercicios que se entregaban para hoy, página 330 del libro. Página 330. Van a ser los ejercicios del 15 al 33, todos los impares. Aquí está. Del 15 al 33, todos los impares. Y eso lo vamos a checar. Cualquier duda que tengan con esos ejercicios y con los anteriores, los vemos el próximo miércoles y seguimos avanzando con la función exponencial natural. Bien, pues si no hay ninguna duda más, nos vemos entonces mañana en electrónica analógica. Cuídense.